Hola hermanos y bienvenidos nuevamente al estudio de la palabra de Dios. En esta lección vamos a seguir adelante con nuestra serie Los milagros del Señor Jesús y vamos a considerar ahora el tercer milagro en la serie. Para esto vamos a ir a Marcos capítulo 5 comenzando en el verso 21, donde dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies. Le rogaba mucho, diciendo, Mi hija está enferma, agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Muy bien, vamos a detenernos aquí. Cuando vemos esta historia y cómo comienza, vemos que el Señor Jesús cruza el lago una vez más, ¿verdad? Cuando terminamos de ver la lección previa a esta, Jesús y el hombre endemoniado, vimos que la gente del pueblo, después de ver lo que Jesús había hecho en sacar el demonio del hombre, le pidieron que se fuera. Y Jesús pues se metió en la barca y cruzó el mar otra vez al otro lado, que es el lado donde se encuentra Capernaum. Entonces, cuando el Señor llega allí nuevamente, es cuando Jairo le viene a su encuentro con esta petición. Mi hija está muy enferma, le dice, y agonizando. Ven a mi casa, por favor, y ayúdale, sánale para que ella mejore y recupere su vida, básicamente. Y dice el verso 24 que el Señor fue con él. Y había mucha gente, dice, ¿verdad? Siempre las multitudes rodeaban al Señor Jesús. Siempre estaban interesados en lo que él iba a hacer. Y mientras él iba con Jairo, vemos algo que sucede que no se esperaba en el verso 25. Una mujer viene para encontrarse con el Señor Jesús. Y en verdad, hermanos, este es el tema de esta lección. La mujer con el flujo de sangre. En la siguiente lección o en el siguiente milagro, milagro número 4 que veremos ya después, en verdad ese milagro tiene que ver con Jairo y su hija, pero comenzamos aquí en el texto para ver cómo esta mujer entra en la historia algo inesperadamente y luego la historia con Jairo y la hija de Jairo termina al final del capítulo 5. Entonces vamos a considerar nosotros a esta mujer porque ella viene en el verso 25 y Marcos nos comienza a relatar acerca de ella y su situación, su condición. Dice el verso 25, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho y de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Nada había aprovechado, antes le iba peor. Y cuando oyó ella hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque se decía a sí misma, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Bueno, aquí está, ¿verdad? Cuando comenzamos a ver a esta mujer, vemos su condición de la que nos habla Marcos, pero quiero que veamos algo más, hermanos. Jairo es nombrado, se conoce quién es un principal de la sinagoga. Pero esta mujer no tiene su nombre mencionado. Marcos no nos presenta nada de ella en cuanto a su fondo histórico, de dónde venía, cuántos años tenía. No sabemos si tenía familia, no sabemos muchos de los detalles acerca de su vida, pero sí nos habla Marcos de su condición y nos dice que ya llevaba 12 años de estar enferma con este flujo de sangre. Esto parece ser un problema, claro, de mujeres que la mujer tenía por 12 años, no podía controlar este flujo de sangre. ¿Se imaginan, hermanos, cómo ella tendría que haber sufrido tanto?
Dice Marcos que ella incluso pues iba con muchos médicos, sufrió mucho a las manos de ellos, como si ellos le causaron su situación ser peor. Dice también Marcos que gastó todo lo que tenía y nos añade el punto de que no mejoraba, se ponía en peor y en peor. Tal vez nos podemos imaginar una situación así hoy en día donde tenemos un problema como esta mujer y nada de lo que hacemos nos ayuda. Un problema grande que ya tal vez hasta estamos a un punto de desesperación. Me imagino la mujer estaba en un punto de desesperación. ¿Qué más podría hacer? Nada está funcionando. Y dice Marcos que cuando ella oyó del Señor Jesús hablar, alguien le habló, le mencionó acerca del Señor, ella formuló un plan. Ya sé lo que voy a hacer. Voy a acercarme a Él y ni tengo que decirle nada a nadie, ni tengo que decirle nada a Él. Yo voy a tocar su ropa solamente y yo sé que cuando hago eso voy a quedar sana. Entonces su plan era tocar su ropa y no ser vista. Tocar su ropa y quedar en secreto, desconocida, ¿verdad? No quiere llamar atención a sí misma. Y vemos que este plan resalta su fe. Voy a ir con Jesús. Jesús me puede ayudar, Jesús me puede sanar. Y vemos, hermanos, con su pensamiento de que ni tiene que tocarle a ella. Jesús ni le tiene que tocar a ella. Ella va a tocar su ropa solamente. Resalta la fe de esta mujer. Él tiene poder para sanarme. Y pues va. Me imagino algo determinada porque Marcos nos dice había mucha gente a su alrededor. Una gran multitud rodeaba al Señor. Tuvo que haber estado determinada para alcanzar al Señor. Demostró perseverancia, ¿verdad? Porque tratar de entrar entre toda la gente no es algo fácil con tanta gente. Vemos que tomó su acción, ¿verdad? Y vino, dice el texto, por detrás. Si vemos el verso 27, Marcos resalta que ella hace la forma de meterse entre la gente hasta venir por detrás del Señor para asegurar que el Señor no la viera y solo para alcanzar las ropas del Señor Jesús. Y lo logró, ¿verdad? Su plan funcionó, porque enseguida, bueno, verso 29 dice, enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Miren cómo Marcos resalta la palabra enseguida. No se llevó mucho tiempo para este milagro ocurrir en el cuerpo de la mujer. Fue instantáneo. Fue de inmediato que la mujer fue sanada. Dice, su fuente de sangre se secó. Cesó de sangrar, de tener este problema su cuerpo. Y le funcionó. Dice también que Jesús luego, verso 30, conocía que en sí mismo había salido poder de él, y se volvió a la multitud y dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? El Señor se da cuenta de el poder. ¿Cómo fue esto? Bueno, el Señor sabe todas las cosas, pero tanta gente estaba pues alrededor del Señor, mucha gente le está tocando, pero el Señor sabía que algo era diferente aquí, que no. Y él sabía que poder salió y él sabía que alguien había sido sanado y él quiere llamar atención a esa fe de la mujer. Vamos a verlo, ¿verdad? Aquí en un momento, pero el texto dice, ¿quién me tocó? Verso 30, ¿verdad? ¿Quién tocó mis vestidos? ¿Quién tocó mi ropa? Fíjense en que el Señor sabe que la mujer le tocó solo en su ropa. Pero otra vez los discípulos, pues resaltando
casi la locura de la pregunta, según ellos. ¿Cómo, Señor, puedes decir quién me ha tocado? Pues la gente está alrededor tuyo, Señor. Te aprieta. Es decir, tanta gente te está tocando. ¿Cómo puedes preguntar quién me ha tocado? Pero ese no es el punto, dice Jesús. Bueno, piensa dentro de sí. La mujer no le tocó como todos los demás le estaban tocando, apretándole, es decir, ahí toda la gente rodeada del Señor. Ella le tocó al Señor Jesús con propósito. Le tocó con intento de ser sanada. Jesús reconoció el toque de fe que le dio la mujer. Y ahí está la diferencia, hermanos. La fe de la mujer tocando a Jesús, resultando en el poder saliendo, es lo que le llama la atención al Señor. Eso es la diferencia, porque el resto de la gente no le estaba tocando de esta manera. Solo la mujer le tocó con ese intento, con ese propósito, con esa fe. Y eso le llama la atención al Señor Jesús. Dice el texto en el verso 32, la pregunta, él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. No le puso atención a las palabras de sus discípulos que le decían, bueno, todos te están tocando. Él decía, no, dentro de sí alguien me tocó con fe, con propósito, con intento, y yo quiero saber quién es. Él veía. Dice que se dirigió a la multitud buscando quién había hecho esto. Ahora, hermanos, la verdad es que el Señor sabe, Dios siempre sabe. Muchas veces se hace la pregunta no para decir que el Señor no sabe, sino para dar oportunidad para el ser humano revelarse y venir ante Dios. Y eso es lo que está esperando de la mujer. Él quiere que ella venga para presentarse ante Él. ¿Por qué hace esto Jesús? ¿Por qué quiere resaltar a la mujer y su situación y el milagro? ¿Qué hay de importante en eso? Bueno, hermanos, vamos a verlo en el siguiente video. Vamos a terminar aquí por el momento y vamos a ver parte 2 en el siguiente video, donde vamos a ver las razones por qué Jesús quiere resaltar la fe de la mujer. Hay algo aquí que necesitamos ver. Así que les invito para que veamos esto juntos en el siguiente video. Nos veremos entonces.